Ahí está. Bueno, buenas tardes, doctora Rubio. Bienvenida nuevamente. Buenas Vamos a tardes. continuar con la etapa técnica de este concurso número 264. Vamos a presentar nuevamente a las doctoras Lucía Colombo y Vanina Cordi como jurados de este concurso. Bueno, doctora, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Sí? Ahí va a ¿Sí? tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición. Bueno, Y luego de ello, las doctoras le harán las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Perfecto. ah, Bueno, adelante, doctora. Suerte. bueno. Preparé como tema capitalización de intereses y obligaciones de valor. Bueno, se dice que los intereses son los frutos civiles y el Código Civil y Comercial de la Nación establece en el artículo 233 que los frutos son aquellos objetos que un bien genera de manera renovable y por el cual el bien no pierde o modifica su sustancia. La capitalización de los intereses consiste en sumar al capital de una deuda en dinero los intereses ya devengados para que luego, juntos o sumados, vuelvan a producir nuevos intereses. Eh, Se entiende que por la finalidad que tiene, digamos, la capitalización de intereses, eh, tiene que ver con instar o incentivar al deudor a que dé cumplimiento a su deuda en el término que ha pactado con su acreedor. Esta es una práctica que, si bien impuesta por las necesidades del tráfico o en ciertas circunstancias, tiene por objeto provocar un incremento notable de la deuda, y su aplicación de manera excesiva puede dar lugar a que la deuda sea desvirtuada. Como principio general, eh, la capitalización de intereses está prohibida. Así lo establece el artículo 770 del Código Civil y Comercial, que en su encabezado ya dispone: no se deben intereses de los intereses. Esta prohibición tiene sus orígenes en el derecho romano, eh, en el siglo III, luego de un periodo en el que, como consecuencia de la desregulación de los intereses, se da lugar a un periodo de usura y tiene que, digamos, disponerse de manera expresa esta prohibición para equilibrar otra vez la balanza. Esto luego es transmitido al derecho moderno y finalmente incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 623 del Código Civil de Vélez-Sarsfield, luego modificado a través de la Ley 23.928 y finalmente con la recepción actual en el artículo 770, en la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. El fundamento de esta prohibición se dice que es la moralización del derecho. La doctrina entiende que funciona como un mecanismo para, digamos, desalentar al acreedor ante conductas, digamos, inescrupulosas, y por el otro lado también proteger al deudor que por ahí ha concertado un negocio ruinoso, impulsado por una situación económica apremiante, ¿no? Por ello es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene entendido que no corresponde aplicar la capitalización de intereses cuando genera consecuencias económicas que impliquen un despojo del deudor, ¿no? Y eleve la deuda a niveles que exceden los de la moral y las buenas costumbres, en perjuicio del derecho constitucional de propiedad y defensa en juicio. Por todas estas cuestiones y los intereses que se buscan tutelar con la prohibición, esta regla tiene un carácter de orden público, ¿no? Pero como toda regla, presenta excepciones. Las excepciones han ido variando a lo largo de la historia. En su primera recepción, con el artículo 623 del Código Civil de Vélez, se establecen dos presupuestos de excepción. Uno de ellos es el que vendría a ser el equivalente del inciso C actual, que es cuando la obligación sea liquidada judicialmente. Y el otro supuesto es el de la voluntad de las partes, que en aquella primera concepción era muy limitado,
exclusivamente para aquellos acuerdos que se pactaran de manera posterior a la obligación primigenia y tuvieran por objeto intereses que ya se hubieran devengado, o sea, no podían pactarse respecto de intereses futuros. Esto luego se vio extremadamente ampliado con la reforma que introduce la ley 23.928, que dice que el acuerdo de partes va a constituir cualquier acuerdo de partes, toda convención expresa, y por el plazo que las partes establezcan se va a poder producir la aplicación de la capitalización de intereses. Esto nuevamente es limitado con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que lo establece a toda convención de partes, pero siempre que se va a aplicar, siempre que la periodicidad con la que sea convenida no sea inferior a los 6 meses. ¿Sí? O sea, se va a poder aplicar cada 6 meses. Ahora bien, se presenta acá una discusión respecto a si este inciso, perdón, con el Código Civil y Comercial se introducen dos nuevos supuestos que no estaban previstos anteriormente. El inciso D, que es el que contempla todo supuesto de excepción contenido en leyes especiales, y el inciso B, que es el que un poco traigo acá de discusión, es el que establece que como excepción cuando la obligación sea demandada judicialmente y admite la capitalización al momento en que la demanda es notificada al deudor. Aquí se genera la discusión acerca de si este supuesto resulta aplicable exclusivamente a las obligaciones de dar sumas de dinero o si también pueden ser aplicados en los casos de obligaciones de valor. Bueno, como sabemos, las obligaciones de valor tuvieron recepción recién con el dictado de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en el artículo 772. Anteriormente eran una creación doctrinaria que había venido a dar de alguna manera respuesta a, a las situaciones de desequilibrio que se generaban en los procesos inflacionarios a los que hemos estado expuestos en nuestro país desde que tenemos memoria, digamos. Eh, entonces, bueno, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, tienen recepción expresa en el artículo 772 del Código Civil. Y establece que, eh, dice cuantificación del valor y establece que en las obligaciones de valor el monto va a tener que referirse al valor real que deba tenerse en cuenta al momento de evaluarse la deuda, que es el momento de la cuantificación en caso del dictado de la sentencia, ¿no? Entonces acá se produce esta discusión si se aplica a los dos tipos de obligaciones o exclusivamente a las obligaciones de dar sumas de dinero. Nuestro Tribunal Superior de Justicia se ha expedido recientemente en la causa Vázquez de febrero del 2024 y ha entendido que el supuesto de excepción del inciso B del artículo 770 resulta aplicable a las obligaciones de valor. Un poco en contra de lo que después voy a comentarles que dice la Corte. El tribunal entiende que la disposición legal no ha hecho ninguna distinción acerca de la liquidez o iliquidez de la deuda. Por lo tanto, no corresponde hacer una interpretación donde el legislador no ha querido hacerlo. Entonces dice que en las pretensiones resarcitorias resulta de aplicación el inciso B. Ahora bien, él dice que esto va a traer como consecuencia evitar la conducta dilatoria del deudor y por otro lado va a contribuir a que los problemas sean resueltos antes en el tiempo. De otra forma, viene a coincidir con la Corte en que no resultan aplicables las capitalizaciones sucesivas, como ya lo ha venido diciendo extensamente la Corte. Dice que la única posibilidad de capitalizar los intereses es al momento de notificar la demanda, cuando se reclama judicialmente la obligación, y durante todo el proceso no, y recién cuando, eventualmente dictada la sentencia, se lo intime al deudor, no asuma su cumplimiento y deba pasarse a la etapa de liquidación judicial de la deuda, que vendría a ser el supuesto del inciso C.
son esos dos únicos supuestos que entiende el tribunal que son admisibles para aplicar la capitalización de intereses. Por su parte, la Corte se ha expedido, bueno, ha tenido un desarrollo de varios pronunciamientos referidos tanto a cuantificación de intereses como a indexación, como a anatocismo o capitalización de intereses. Eh, la Corte viene diciendo ya hace tiempo que el anatocismo debe aplicarse de manera restrictiva, ¿sí? Porque es un supuesto de excepción. El principio general es que no son aplicables. Pero a partir de la causa Barrientos con Ocorso, que es de octubre, el 15 de octubre del año pasado, sienta un precedente fundamental en materia de cuantificación de intereses en los casos de responsabilidad civil, donde el monto de la condena está fijado a valores actuales, ¿sí? Es decir, al momento de la fecha de la sentencia. Se presenta en un caso de un accidente de tránsito que se produce en 2008 y demanda judicialmente contra el responsable y su aseguradora, la viuda y los hijos de la víctima fatal. Eh, Obtienen pronunciamiento favorable y la Sala C de la Cámara Nacional Civil confirma la sentencia de primera instancia, disponiendo que se le debe aplicar al monto de la sentencia intereses a tasa activa del Banco Nación desde la fecha del hecho y hasta el efectivo cumplimiento. Contra este pronunciamiento se recurre la aseguradora a través de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y plantea como cuestión federal la vulneración del derecho constitucional de propiedad y defensa en juicio y la desproporción de la sentencia al disponer que se aplique una tasa de interés que contiene parámetros inflacionarios, como es la tasa activa, por sobre un monto de condena que ya está actualizado en violación al principio, a la prohibición de indexar que está prevista en el artículo 10 de la 23.928. Lo que viene a decir la Corte es hacer esta distinción entre las obligaciones de dar sumas de dinero y las obligaciones de valor, diciendo, bueno, en el caso de las obligaciones de dar sumas de dinero, como tienen por objeto dar una cantidad cierta de moneda, se encuentran expuestas desde el momento mismo de su constitución a los efectos inflacionarios. En cambio, en las obligaciones de valor, como dijimos, el monto debe estar al valor real del bien al momento de que se determine su equivalente en moneda, entonces no va a sufrir esta depreciación de la moneda o no va a sufrir los efectos de la inflación. Por lo tanto, la única opción posible de aplicar una tasa en el periodo desde el hecho y hasta el momento del dictado de sentencia, las obligaciones de valor, es la aplicación de una tasa pura. O sea, es una tasa que exclusivamente retribuye eh, la ganancia, digamos, del capital, la utilización del capital. Y que no está, digamos, no tiene parámetros que contemplen la inflación. Con ello, la Corte dice, bueno, una vez que está fijada la condena en un valor dinerario, recién ahí van a poder aplicársele las disposiciones de las obligaciones de dar sumas de dinero y eventualmente, de darse el caso de un contexto inflacionario, van a ser susceptibles de aplicárseles una tasa con parámetros inflacionarios. De esta forma, la Corte, bueno, en el voto de Lorenzetti, viene a decir, bueno, que deben ceder las aplicaciones mecánicas de las tasas de interés cuando conllevan resultados desproporcionados y siempre se debe estar, ante todo, a la realidad económica que exista en el momento, ¿no? Y bueno, también la Corte dice que este fallo sirve para mantener la proporcionalidad del resarcimiento y evitar que se produzca un enriquecimiento sin causa del acreedor en desmedro del deudor, ¿no? Eh, y bueno, otro efecto que ha provocado esto y los comentarios que tiene el fallo han hecho alusión es respecto digamos, que la Corte de alguna manera, de manera implícita y sin
declarar la inconstitucionalidad de manera expresa, ha dejado a un lado la aplicación estricta que venía haciendo del principio nominalista en las obligaciones de dar sumas de dinero, desde Mazzolo, y ha comenzado a contemplar caso por caso y ha establecido que en algunos supuestos es conveniente hacer un reajuste de la obligación. Eh, bueno, creo que con eso cierro. Bueno, eh, le voy a hacer una pregunta Sí. que está relacionada con el punto 8 del programa Sí, en cuanto a la prescripción adquisitiva larga. sí, Si usted se posiciona en el cargo para el cual concursa y tuviera un proceso en el cual se inicia una prescripción adquisitiva y al contestar la demanda, el demandado se allana a la demanda. sí. ¿Cómo decidiría usted frente a esta situación? Si le haría lugar a la prescripción. No, es una prescripción adquisitiva, por Sí. ser al traslado de la demanda, Sí, el demandado se se allana. allana, sí. En relación a ese allanamiento, ¿cómo actuaría usted como juez? ¿Qué decisión tomaría? Lo aceptaría el allanamiento. No, a ver, se dan los recaudos, el actor eh, aporta la documentación necesaria para acreditar su posesión de los 20 años. Por eso, por un lado tenemos la prescripción adquisitiva, Sí, bueno, cuáles son los requisitos de la prescripción adquisitiva larga, sí, y por el otro lado tenemos un demandado que Sí. contesta y se Sí. allana la demanda. sí. La pregunta está referida a qué decisión tomaría usted como juez frente a ese allanamiento. Tiene que proveer esa presentación donde el demandado se allana. Ujú. Eh, la, le tomaría el allanamiento, Ujú. sí, le daría lugar. No sé de qué tipo de allanamiento es, si es liso y llano. Sí. Sí. Bueno, Bueno, en otro orden de ideas y dentro también de la prescripción adquisitiva breve sí, o corta, ¿cuáles son los requisitos que diferencian a la breve de la sí, el prescripción justo adquisitiva? título. Sí, y bueno, ¿cómo? En el caso de que no tenga justo título, se requieren 10 años, eh, y en el caso de que no, se requieren 20 años. Y acreditar, digamos, la posición efectiva de buena fe eh, en la utilización del bien, de conducirse como dueño de la cosa, ¿no? Del inmueble. Y el justo título, ¿me puede explicar un poquito más del justo título? Y el justo título, por ejemplo, sería en el caso de un contrato de compraventa que no reúna todos por ejemplo, que yo no pueda, no sé, por ejemplo, el vendedor falleció, yo no puedo, digamos, no tengo a quien me firme la escritura para hacer digamos, la transmisión del bien, y en ese caso, digamos, necesito hacer el proceso judicial para poder, de alguna manera, acreditar que yo, bueno, adquirí y me comporté de buena fe durante esos 10 años eh, en el uso y goce del bien. Bueno, Ujú. bueno, doctora. Bueno, le voy a preguntar ahora en relación al juicio sucesorio. Ujú. Supongamos la apertura de un juicio sucesorio donde uno de los herederos ha Sí, sido declarado incapaz por sentencia judicial sí, y su curador sí, es también heredero. ujú, Frente a esa situación, sí. ¿qué medidas adoptaría? Por conflicto de intereses, digamos. Sí. Bueno, intentaría, digamos, que haya alguna propuesta para reemplazar a ese curador en el cargo, ¿no? Porque tendrían intereses, digamos, contrapuestos. Los dos herederos, eh, digamos, tiene el heredero tiene la administración y disposición de los bienes
de otro heredero, digamos, que está en su misma condición, me parece que sería lo más conveniente. Bueno, ahora la siguiente pregunta tiene que ver con los derechos de los pacientes. Sí. ¿Qué criterios deben tenerse en consideración para evaluar si un profesional de la salud ha cumplido debidamente con la obligación de requerir el consentimiento informado en forma previa a la actuación en el ámbito sanitario? Bueno, tiene que haber convocado al paciente y dar una explicación pormenorizada de cuál es la situación que presenta, cuál es la intervención que se le va a hacer y cuáles son las posibles consecuencias de los resultados de esa intervención, ¿no? De alguna manera, darle el panorama completo, todas las posibles situaciones que pueden darse como consecuencia del tratamiento que está proponiendo el médico, digamos. Bien. Y en el caso del consentimiento informado, Ujú. ¿cuáles son los derechos del paciente que se encuentran involucrados? Y el derecho a la salud, el derecho, digamos, a decidir respecto de su cuerpo de su vida, digamos, ¿no? Ujú. De su cuerpo y de su vida. Si, por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene una enfermedad que es incurable y le dan la opción de hacer un tratamiento agresivo para ver si se le prolonga innecesariamente la vida o si se le da un tratamiento de cuidados paliativos y quiere quedarse en su casa, no ir a una clínica y estar sometido a la agresividad de los medicamentos, de los tratamientos, tiene el derecho a poder decidir sobre su salud, su cuerpo y su vida. Muy bien, bueno, ya estaríamos. Sí, para mí es Sí, presidente. Ya está, nos vamos a hacer las preguntas. Bueno, gracias. No, gracias, Sofía. Hasta luego. Que tenga buen día. Bueno.